Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Alejandro de Sena Gómez. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua Extensión Táchira en la cátedra hoy de Derecho Procesal Civil 1 con mi tutor, el doctor Omar Alcemi López, en la cual les vengo a hablar sobre los elementos procesales, la jurisdicción, la acción y el proceso, las teorías, las escuelas jurídicas y las críticas, entre otras. Entonces, vamos con ello. Primeramente, pues hablaremos sobre las generalidades de lo que es el procesal, ¿sí? Valga propiamente dicho. Los elementos procesales, que son aquellos elementos que funcionan como herramienta ante lo jurídico, como para nosotros los abogados, ¿sí? Entonces, el elemento procesal lo utilizamos nosotros como un instrumento, el cual nos va a catapultar a poder seguir una serie de pasos para poder brindarle solución a un conflicto. En este caso se observa en el área de derecho civil, también en el área penal y en las diferentes ramas o subramas del derecho en general, porque el procesal está pendiente en todo. Incluso no lo veamos desde el punto de vista jurídico, veamos desde el punto de vista general. Los procesos están incluidos en todas las áreas de la vida, por ende el derecho no es una excepción. Entonces, en la exposición que veremos a continuación, hablaremos sobre lo que son los elementos procesales, la acción, la jurisdicción, el proceso, las teorías, las escuelas jurídicas. Entre ellas vamos a hablar sobre lo que son el origen, las definiciones, las generalidades, entre otros. Y por último, brindaré las conclusiones pertinentes al tema. Entonces, vamos allá. Primero, como les estaba comentando, vamos a hablar sobre los elementos procesales. Los elementos procesales en general son instrumentos o herramientas que tenemos los abogados o las personas que viven de lo jurídico, jurídicamente hablando, que se enfocan se enfocan en resolver alguna situación. Van de la mano con la tecnología, la razón y la lógica, porque es el proceso que debe seguir una persona en un momento determinado para poder brindarle solución a un problema jurídico. Entonces se habla de que de la pura disciplina instrumental, aceptarlo como una herramienta, hace énfasis en los derechos fundamentales, porque los elementos procesales son la herramienta que brindan la equidad entre el proceso real y el proceso propiamente como debe ser, porque recordemos que en libros el derecho es uno, en la práctica es otra, y al momento de que nosotros vamos a presentarnos en una situación jurídica, un juicio, a llevar un requerimiento administrativo, entre otras, de repente en la instrucción dice, bueno, tiene que presentar así y usted se presenta en el tribunal y allá no, pero ya va, nosotros antes de eso tenemos que realizar un proceso. Es una situación, una serie de pasos que nos van a guiar para poder desenvolvernos y poder discutir lo que queremos llevar a cabo en dicho proceso para que salga de la mejor manera para las partes o para la situación afectada. Entonces se define como el estudio de la normativa y la función de jurisdicción estatal. Entonces la jurisdicción estatal es la que emana este elemento procesal, porque son los que regulan mediante el Ministerio Público las situaciones procesales. En este caso es más palpable cuando vamos a hablar sobre el área penal o el área civil en cuanto a procesos jurídicos, ya que por lo menos tenemos que ir a un tribunal o tenemos que ir ante un juez para llevar a cabo una solución de una situación, que hay un enfrentamiento de partes o una demanda y tenemos que brindarle pronta solución al conflicto. Entonces, para ello existe el elemento procesal en derecho. Entonces, ahora hablemos sobre la acción. La acción es la facultad de promover el proceso judicial o cuando se ejerce. ¿Qué pasa? Primeramente tenemos el proceso. El proceso es como la receta cuando nosotros vamos a elaborar una comida. El proceso siga los siguientes pasos, los canales regulares, los escalafones que tiene que seguir para que se lleve a cabo su proceso, valga la redundancia. Entonces ya después que ya tenemos el proceso claro, viene lo que sería la acción. La acción es el ejecutar ese proceso, el cómo lo llevamos a cabo. Por ejemplo, yo voy a un juicio
Y el juicio me dice, no, bueno, usted tiene que presentar la carta, solicitar ante el juez, llevar las pruebas, que le pide, ahí el tribunal se encarga de solicitar al demandante, al demandado, entre todas esas cosas. Ya está el proceso listo. Ajá. ¿Cuál es la acción? El juicio. Entonces vamos a juicio y allá se dictamina, el juez, como de su carácter imparcial, dictamina lo que él va a decir para poder llevar a cabo la situación. Entonces la acción es el ejecutar, es realizar el proceso. Entonces Carlos Arellanos, en su libro de Teoría General del Proceso, lo define como, voy a citarlo, dice: así el derecho subjetivo es algo que se tiene o que no se tiene. Y por el contrario, la pretensión es algo que se hace o no se hace. Es decir, la pretensión es la actividad, es conducta. Es claro que la existencia de un derecho subjetivo se puede derivar una pretensión, y de la existencia de la pretensión se puede llegar a la acción, lo que yo le venía comentando. Entonces la pretensión va dentro del proceso, y la acción es el arte de ejecutar esa situación o esa pretensión. Entonces, continúo. Como una de las formas de hacer valer la pretensión, se puede llegar a la acción. En concepto nuestro, la pretensión es la determinación de la exclamación o exigencia de un sujeto frente a otro que hipotéticamente deberá desplegar una conducta para satisfacer tal reclamación o exigencia. Es decir, la acción es el arte de ejecutar esa pretensión, que va incluida dentro del proceso. Por ende, es la trilogía general del derecho procesal. Entonces, continuando con esto, el derecho, la acción entra dentro del derecho subjetivo. Va de la mano con la pretensión, y sin esa pretensión yo no puedo llevar a cabo la acción, ¿sí? La acción es el arte de ejecutar, la pretensión es el arte de lo que se quiere hacer o lo que se quiere exigir o lo que se quiere emanar ante un tribunal. Es decir, un ejemplo muy sencillo, una demanda civil porque la persona fue y me chocó la casa. Y entonces yo demando al conductor que fue con su auto y me chocó mi casa y me dañó el portón de mi casa. Entonces esa es mi pretensión. ¿Cuál es la acción? Yo recurrir a mi abogado, y mi abogado va a realizar los trámites porque la persona se dio a la fuga y no me quiso responder. Entonces yo lo demando ante un tribunal para que esa persona se haga responsable de los daños que le hizo a mi casa. Entonces la acción es el hacer que esa persona, lógicamente mediante el debido proceso, se presente y se haga responsable de los daños que le hizo a mi casa. Yo presentaría mis pruebas, etcétera, para que esta persona me responda. Entonces la acción es ese arte de ejecutar. Para que se pueda practicar una acción, es necesario que previamente exista un derecho subjetivo a favor, lógico, y después se pretenda ejercer a través de la acción. Entonces, continuando con esto, vamos con la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción en el procesal civil? La jurisdicción es ese campo territorial, bien sea de reglamento o bien sea geográfico, en el cual me acredita a mí para poder yo hacerme cargo de una diferente situación o de un proceso. Es decir, la jurisdicción se entiende como un límite territorial dentro del cual se realizan determinadas funciones por parte de órganos del Estado, ya sean judiciales, administrativos o legislativos. Es decir, la jurisdicción es la facultad que me acredita el Estado a un organismo para que éste pueda ejercer la autoridad en determinado momento. Entonces, es como un área geográfica, se ejerce cierta autoridad porque es necesario que exista autoridad, y el tribunal penal o el tribunal correspondiente determina la forma de la sanción en caso de infracción de la ley y las penas a aplicar. Es decir, cada persona tiene su diferente jurisdicción. Por ejemplo, en el estado Táchira, donde yo me ubico en Venezuela, la jurisdicción de San Cristóbal, allá están sus tribunales, allá está su cuestión, hay tribunal de la mujer, hay tribunal del niño, niña y adolescente, hay un tribunal penal, hay un tribunal mercantil, cada uno con sus correspondientes jueces, entre otros factores. Entonces, cada caso en particular es analizado por una unidad de recepción de casos, y ahí lo dirigen hacia el tribunal que a usted le corresponde, que es con la jurisdicción que usted tiene pendiente. Por ejemplo, hablemos de jurisdicción en un ejemplo de nacionalidad. Si tú cometes o se presenta una situación en San Cristóbal en la cual existe un choque,
y la jurisdicción es de las personas que están en San Cristóbal. No va a venir una persona de San Antonio a juzgar o a llevarte detenido, ¿sí? A menos que no haya personal o a menos que se haya presentado una situación, etcétera, que lo acredite para tal. Pero normalmente cada organismo tiene su función, tiene su jurisdicción, y si ocurrió en San Cristóbal, la gente de San Cristóbal es la que se va a encargar de resolver el problema. Entonces, continuando con esto, el proceso es aquella serie de pasos la cual me va a acreditar a mí para poder resolver una diferente situación. El conjunto de acciones que sean paso a paso para resolver un conflicto, de forma que forma parte del derecho subjetivo, es de orden público, es instrumental porque es un instrumento que nos sirve a nosotros como los abogados para poder llevar a cabo la resolución de un conflicto. Entonces, el ejemplo de organismos de seguridad, los tribunales, entre otros. Por ejemplo, un organismo de seguridad, vamos y estamos de paseo y de repente hubo un accidente y hubo un muerto. Entonces, hubo un muerto y entonces eso lo agarró, de repente los primeros en agarrarlo fue Protección Civil y fue la Guardia Nacional. Pero a quien le corresponde en ese campo, porque son los encargados legalmente de las cuestiones de investigación y ciencias forenses, es al 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entonces, las jurisdicciones de ellos, por más que lo haya agarrado la policía primero, o la Guardia Nacional primero, o Protección Civil primero, las jurisdicciones del 6CPC. Entonces, el proceso es el que se lleva a cabo para poder resolver un conflicto, la serie de pasos que tenemos que seguir como una receta para poder esclarecer el hecho y darle pronta solución a la situación. Los tipos de proceso. Los tipos de proceso se clasifican por su finalidad de conocimiento, porque origina una declaración de seguridad sobre un contexto jurídico. De ejecución o cautelar, porque hay un veredicto pero aún no se ha cumplido y viene esa etapa de ejecución, es decir, de darle acción a ese proceso. Como número 2, según su estructura, pues las partes tienen discernimiento, controversia, el juez las oye y luego las concluye. Recordemos que un juez tiene una particularidad especial en derecho, de que el juez se encarga de oír las partes, de revisar los hechos, de verificar las pruebas con personal calificado y después dar su opinión con base a las leyes. Según la unidad número 3, según la unidad o pluralidad de provechos pueden ser singulares o universales. Si los beneficios que se batallan son singulares, aunque perciba más de una persona, es singular. Ahora bien, si se disputa una comunidad de intereses, es universal. Es decir, cuando se lleva a cabo un proceso, el proceso o puede afectar a una persona o puede afectar a muchas personas. El número 4, derecho sustancial al que sirven. Y es que existe gran variedad de estos: civil, penal, constitucional, laboral, agrario. Cada uno tiene su jurisdicción. No podemos darle al tribunal mercantil una situación penal propiamente dicha, porque eso le corresponde al tribunal penal, o no le podemos dar al tribunal de la mujer una situación que le corresponde al tribunal agrario. O sea, cada uno tiene su jurisdicción y su especialidad, y sus jueces son expertos en esa área. Número 5, la forma del procedimiento, escritos, orales, entre otros. Teorías. Pues las teorías son el conjunto que estudia la naturaleza jurídica del proceso. Comprende la determinación de la relación de las partes frente al juez cuando nos vamos a ir a un proceso jurídico, entre otros. Algunos se basan en la naturaleza, muestran las relaciones de las partes y se enfocan en acciones legales. Otros son el rol del Estado en el proceso judicial. Esto quiere decir que la teoría a nivel procesal se observa de que para qué lado me favorece más como asesor judicial ante un caso. Es decir, yo observo si el Estado tiene que hacer otras cosas y yo puedo meter una apelación, entre otros aspectos, o la dejo así y me baso en que esa teoría de naturaleza, la naturaleza es civil, es mercantil, entre otro tipo de cuestión. La escuela, pues recordemos que Venezuela es un país que ha sido derivado de varias naciones en la antigüedad. Es un país que alcanzó la independencia en el siglo XVIII y se llevó a cabo su proceso independentista, pero viene con legados de España, de otros países como Francia, Italia, entre otros. Y en el siglo XIX empezó a crear propiamente lo que hoy se conoce como su aparato judicial
efectivo, que es el que más o menos se parece al de hoy en día, y la idiosincrasia de los pueblos. Pues la escuela influye mucho en lo que es ese proceso, eh, ese debido proceso jurídico. La crítica es la que se da al momento de que surgen la resolución de conflictos. Nunca las partes van a quedar conformes, unas quieren más, unas quieren menos, y eso lo dictamina un juez, y el juez dará la solución que estime conveniente, incluyendo las habilidades del abogado, pero siempre va a existir la crítica en el procesal, en el debido proceso. Entonces son factores que quedan latentes. Y en conclusiones podemos agregar, pues bueno, que los elementos procesales son fundamentales para llevar a cabo un buen desenvolvimiento de las partes a nivel judicial, y que exista la equidad al momento de que el juez o el responsable tome las decisiones correspondientes en la situación que yo quiera o que estemos tratando. La importancia en el derecho del área procesal es que es fundamental para poder llevar a cabo la resolución de conflictos de una manera equitativa, afable, y que se dé de la mejor y más elevada manera para que las partes queden lo más conforme posible de acuerdo a las leyes y al reglamento o a la doctrina que estemos estudiando o que estemos ejecutando en la realidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición. Fue un placer. Se despide Manuel Alejandro de Sena Gómez, estudiante de Derecho.